Bueno, que quedábamos, Sebastián, en que tu padre, en un momento dado, en gran parte de su vida, digamos, tuvo que estar escondido, estuvo buscado, etcétera, en una segunda parte de su vida, en realidad. Él estaba escondido y prófugo de la justicia. ¿Por qué caso cuando después decide entregarse? O sea, ¿por qué estaba él escondido Yo y creo, decide después entregarse? Y vamos a explicar en qué contexto lo hace. bueno, creo que habían innumerables casos hacia su persona, de acusaciones de narcotráfico, de secuestros, Pero fue ya después de lo de Lara Bonilla, Claro, después de lo de Galán, pero ¿verdad? esos procesos seguían vigentes y Claro, tenía que responder por por eso, todo. pero fue después de esto que él se entrega. Absolutamente, en el año 93 creo que se entregó. Cuando hablamos de Lara Bonilla, era un ministro de Justicia que fue asesinado por Escobar Gaviria, y también de Galán, que fue un candidato a presidente de la República en Colombia, que también fue asesinado. Entonces, por esto y otras cosas, obviamente él era muy buscado por la justicia, me imagino, de tu país, ¿verdad? Él entonces, ¿cuánto tiempo estuvo como que escondido, digamos, más o Mi, menos? mi padre tenía que ¿Cuándo, haber... cuándo se entrega? ¿Cuándo se entrega? ¿En qué año más o menos? Esto fue después del cambio de la Constitución de Colombia en el Sí, año 91, donde queda abolido la extradición de colombianos hacia Estados Unidos. sí. Bueno, y ahí, y ¿cuánto tiempo antes estuvo? Estuvo más de una década prófugo. Ah, más de una década estuvo prófugo. Ah, claro, porque en el 80, ¿cuándo es el último asesinato, digamos, de... Porque primero fue el ministro de Justicia, Lara Bonilla, ¿verdad? Claro. Y después Galán, ¿verdad? Recuerda que antes de eso también tenía otros procesos Sí, sí, judiciales sí, sí. pendientes. Exacto, pero lo Entonces, de Galán y Bonilla fue... Lo de Galán fue Galán en el cuando... año 88. 88. O sea que cuando sucede lo de Galán, él ya estaba prófugo, ¿o no? Sí, Ah, claro. ya estaba. Ah, ya estaba prófugo. Cuando sucede lo de Bonilla, también estaba También, prófugo. también. Ah, o sea, desde la clandestinidad él comete. Desde la Ah, clandestinidad. perfecto. O Exactamente. sea que del 92, que es cuando se entrega aproximadamente luego de la constituyente, ya hacía 10 años que él estaba prófugo, digamos. Aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Y se entrega porque se dan ciertas condiciones políticas, digamos, ¿verdad? Tu papá no quería entregarse porque lo que no quería es ser extraditado a los Estados Unidos. Tenía una obsesión con el tema de la extradición, ¿es así o no? Que es contrario a lo que pasa hoy. Hoy todos los narcotraficantes están obsesionados por ser extraditados. Porque salen antes, negocian más rápido, les lavan sus fortunas y viven tranquilos. Ah, sí, eso sucede ahora. Es lo que hoy sucede. Porque los Estados Unidos los... No sé, encontraron otra manera de abordar el problema, me parece. Ya no se pelean, sino que negocian, entregan gente y dinero a cambio de quedarse con dinero y libertad. Ah, sí es ahora. Entonces ahora la pelea es por quién es extraditado primero. Ajá, o sea, ahora la pelea es para ser extraditado. Porque Básicamente. la negociación es diferente. Le va mejor que en Colombia. Le va mejor que en Colombia, en los Estados Unidos, a los narcos. Bueno, y ahora, digamos, en ese entonces, tu papá quería evitar la extradición. No tenía problema en entregarse en Colombia, pero no ser extraditado. Entonces, inclusive influye él en la constituyente, digamos, tenía amigos constituyentes, ¿verdad? Financia a algunos candidatos, me imagino, para poder tener la cantidad de votos en la constituyente, y se vota por ley de la Constitución de Colombia la imposibilidad de extraditar a colombianos que hayan cometido delitos, crímenes en Colombia. ¿Es así? Recuerdo que del total de constituyentes solo hubo 13 oposiciones. 13 nada más se pusieron. Después todos votaron por la no extradición. Yo creo que hubo una mezcla de corrupción y de miedo. Ajá. Aquella política de mi padre de plata o plomo. ¿Plata o plomo? O me recibes dinero o te mato. Ajá. Y fue bastante convincente la... Parece que tuvo bastante éxito con Ajá. esa política en ese momento. Y finalmente todos votaron menos 13. Yo creo que también era una responsabilidad política de los dirigentes en ese entonces. Era una locura contra Colombia misma, contra su gente, contra su pueblo, que estaba pagando un altísimo precio por la violencia que estaban generando mi padre y el resto de narcotraficantes. Entonces, creo que era necesario, había que ser sensato y había que abolir la extradición en ese momento. Era una forma de intentar buscar una paz también, ¿no? Y la paz llegó después de eso. Mi padre se entregó, la violencia, las bombas desaparecieron,
Pero Un acuerdo finalmente también. sí, creo que era necesario para encontrar un punto de paz en el país que estaba En absolutamente guerra. en guerra, no, no había Bueno, y ahí entonces tu padre se entrega finalmente. ¿Bajo el gobierno de quién se entrega? César Gaviria. De César Gaviria. Y cuando tu padre se entrega, él construye su propia cárcel, que le llamaban la catedral, ¿verdad? La catedral. Ahí Sí, está, vemos las imágenes detrás. O sea, la catedral, él construye esa cárcel. exactamente. ¿En serio me decís eso, Sebastián? Yo pensé que esto era... No, él construye la cárcel, él manda a construir la cárcel. Sí, yo también pensaba que eso no era posible. Y era, por lo visto era posible. Pero que entonces quiere decir que el gobierno de César Gaviria era... Que, a ver, Mi padre exigía ciertas condiciones de seguridad y el Ajá. único sitio dentro de la ciudad de Medellín que cumplía con esos requisitos era esa área, que era una montaña muy alta, de muy difícil acceso, con una sola vía para acceder a ella, muy difícil acceder por la parte posterior, vivía casi nublada la mayor parte del tiempo, lo que hacía difícil sobrevuelos o ataques aéreos, etcétera. Entonces cumplía con una serie de requisitos que él no estaba dispuesto a negociar si no era ese el lugar. Ajá. Bueno, y es cierto que y ustedes estaban, cuando él estuvo preso, bueno, finalmente se entrega, se queda en la catedral. Ajá. ¿Cuánto tiempo se queda en la catedral? Entiendo que 13 meses. 13 meses. Durante esos 13 meses, ¿es cierto que ustedes, no sé de qué lugar, ustedes veían la catedral, la cárcel? Es que casi que se ve de todas partes de Medellín, porque está tan alta, cuando no hay nubes, puedes ver claramente ¿Y ustedes en ese entonces vivían dónde? Mientras él estaba en la catedral, digamos, ustedes estaban en un viviendo. edificio en Medellín. Y desde ahí veían, en serio, visibilizaban. Sí, sí, se veía. Pero Y llegaban él a nosotros también. ¿Cómo que él a ustedes? O sea, Tenía unos aparatos enormes que veía hasta la patente de los vehículos. ¿en serio me decís? O sea, se miraban con aparatos. Sí, igual también íbamos Igual iban a a visitarlo. visitarlo. Sí, o nos quedábamos a dormir el fin de semana como si fuese una quinta. Claro. Bueno, ahora, ¿por qué se escapa tu padre de ahí? Y él se escapa, Espera, depende a quién le preguntes, ¿no? bueno, él estuvo ahí preso, por lo tanto tenía un proceso judicial, pero nunca fue condenado tu padre. Nunca fue condenado por ningún O delito. sea, no tiene una condena por ningún delito en Colombia. No, es el único caso en el que se lo presume culpable a alguien sin ser condenado. Qué insólito. Nunca jamás fue condenado tu padre. No. Bueno, entonces mientras sigue el proceso, digamos, está preso, luego se escapa. A ver, ¿por qué se escapa? Se escapa según él porque el gobierno incumplió la promesa de que nunca lo iba a trasladar, no importara el motivo. Como que él siempre, su lugar de reclusión, si él era condenado, sin importar la cantidad de años, Iba a ser ahí. iba a ser ese, hasta el final de cumplimiento de su condena. Sí. Había acusaciones que había seguido delinquiendo desde la cárcel. Seguramente nadie puede decir apago y me voy y cierra el negocio del cartel de Medellín. Era muy difícil, sobre todo cuando habían además enemigos que querían seguir atacándolo desde todos puntos de vista. Y creo que fue una lamentable pérdida y desperdicio de la oportunidad de mi padre de recuperar ese lugar en la sociedad, yo sinceramente tenía la esperanza y la fe de que él iba a cumplir una condena, de que iba a ser procesado, que iba a ser enjuiciado. Seguramente la condena no habría dejado satisfecho jamás de uno, pero iba a cumplir con un compromiso y íbamos a vivir como una familia en paz. Era la esperanza que yo tenía. Muy soñador de mi parte imaginar que algo así iba a ser posible y fue algo que no le duró mucho. Siento que él abusó de esa posibilidad que le dio Colombia para pagar sus culpas y ese lugar lo desperdició. Me parecía que era una oportunidad que había que... ¿Por qué lo desperdició él? Pues por su familia, ¿no? Porque en definitiva... No, pero ¿por qué lo desperdició en sentido que hizo? Por los crímenes que dicen que cometía desde Desde ahí, que seguía traficando, que seguía dando órdenes de... Seguramente pudo haber sido así. Entonces desperdició esa oportunidad de cumplir con la sociedad y con su familia también de poder... Teníamos la esperanza de que lo íbamos a recuperar muchos años después, décadas después quizá, pero que iba a estar vivo, tranquilo y en paz. ¿Y por qué se escapó, digamos? Aparte de que sabía, o sea, ¿le comunicaron que lo iban a trasladar, sí? Sí, normalmente mi padre se enteraba antes que la mayoría de autoridades de todas las órdenes que se impartían contra él.
Y aparte del traslado, digamos, ¿es cierto que hubo también un problema dentro de la cárcel en el sentido de que él o le mató Tomaron rehenes cuando el gobierno envía como a dos emisarios para comunicarle que iba a ser trasladado. Y él los toma de rehenes. Era el viceministro de Justicia, si mal no recuerdo, y otro personaje de alta jerarquía del gobierno. Entonces los toma, incluso el director de la propia cárcel lo toman como rehén y no lo dejan por seguridad, no sabían qué iba a pasar, no sabían si lo iban a matar, a extraditar. Había mucha confusión, desinformación, desconfianza y no hubo condenas después por los actos y no se puede condenar a una persona fallecida tampoco. Pero bueno, se decía que habían matado gente dentro de la cárcel, historias que realmente yo desconozco. Ahora después, él se escapa entonces de la cárcel ahí mismo. Sí. Se queda otra vez nuevamente prófugo. ¿Cuánto tiempo hasta su muerte? Del escape hasta la muerte más o menos, ¿cuántos años? Creo que casi que cumplió un año solamente. Un año. O menos. En ese periodo de tiempo, digamos, que él se escapa y está un año prófugo, ustedes, digamos, están viviendo en Medellín, ¿sí? Ahí nos escondimos con él directamente. Ah, o sea, ustedes se escapan con él entonces. Ahí ya no había opción. La única manera de sobrevivir era juntos. Ah, entonces van con él. Sí. ¿Y van a dónde con él? Nunca supimos dónde porque él nos vendaba los ojos para llevarnos a los escondites. Ah, les vendaban los ojos para que ustedes no porque puedan... él decía que si bajo tortura cualquiera podía decir un montón de cosas, pero que si yo no sabía dónde estaba él, por más que me torturaran, nunca iba a poder revelar su paradero. Y se fueron a vivir con él. Todos. A un lugar que era una especie de estancia. Eran casas de ciudad o departamentos. Ah, eran ciudad, no era... Habían lugares era rurales. Urbano. Había de todo. Habían lugares porque rurales. se mudaban en ese año. Permanentemente. Bueno, en ese año entonces se mudan permanentemente, viven con él, ¿verdad? Después, ¿en qué momento, digamos, ustedes se separan de él? Porque cuando él lo matan, ustedes no estaban con él. Cuando comienzan las negociaciones con el gobierno para una segunda entrega. Ah, hubo una negociación para una segunda entrega. Él manifestó siempre públicamente que quería volverse a entregar a la justicia y con veeduría internacional, etcétera, pero ya no le servía a nadie, a mi padre vivo. No había... Las promesas de negociaciones siempre fueron falsas para utilizarnos como carnada nosotros para poder llegar a su paradero. Entonces ahí que tu padre decide que ustedes se separen de él, ¿o cómo fue? Claro, él creyendo que iba a generarse un proceso de negociación y el gobierno nos ofrece protección a mí y a mi familia. Y nos fuimos a un mismo edificio donde habíamos vivido casi toda la vida. Nos ofrece la Fiscalía General de la Nación 40 hombres para protegernos y ahí nos metimos a vivir como durante 3 meses y todos los días nos hacían un atentado diferente. ¿Todos los días un atentado diferente? Aproximadamente, sí. ¿Pero cómo se habían 40 hombres cuidándolos? Habían disparos, balaceras todos los días, se acercaban al edificio, tiraban granadas de fusil o granadas de mano, ráfagas de ametralladoras. ¿Se supone que quiénes eran, digamos? No, digo, gente vinculada al gobierno, gente vinculada... Vinculada a todo. A todo, había de todo. Había todo. No se sabe ya. Tenía... Estaban mezcladas las banderas y las cosas que... Tenías en ese entonces 16 años prácticamente. 15. 15. Fueron, de los 16 años que vivió tu padre, ¿cuál fue el peor momento para vos, Sebastián? O sea, ¿fueron esos últimos 3 meses? ¿Fueron, a ver, cuando estuviste escondido con él? Esa mezcla, ese último año fue muy, muy duro porque desaparecieron cientos y casi que diría miles de personas de nuestro entorno. ¿Miles de personas de entorno de ustedes? Sí, ¿Eran asesinadas? Asesinadas y desaparecidas, no tenemos los cuerpos para mostrarlos. Hubo una persecución voraz, absoluta. El presidente César Gaviria dice en el documental que fue una cacería como para animales y no para seres humanos. Y creo que tiene razón. Luego, ustedes, digamos, muere tu padre porque entra en contacto permanente con ustedes. En estos últimos 3 meses de vida de él, donde ustedes están, digamos, separados, él de todas maneras arriesgaba todo con tal de tener un contacto con ustedes y lo hacía telefónicamente, ¿verdad? Así es. Y fue por culpa de estos contactos telefónicos, justamente estaba hablando creo que contigo, cuando
a ver, lo identifican en el lugar donde está, si no puedes... Sí, lo que ocurre es eso, lo ubican, lo rastrean su llamada y se produce ese enfrentamiento y cae muerto en ese enfrentamiento entre él y quienes le dieron de baja. ¿Y quiénes eran los que le dieron de baja? Digamos, ¿era un organismo del gobierno? ¿Era alguna fuerza conjunta con los Estados Unidos? ¿Era la DEA? A ver, ¿quiénes? Depende de quién le preguntes. Cada uno quiere ser parte de esa victoria. Yo tengo mi propia versión, pero no la voy a hacer pública todavía. ¿Por qué, Sebastián? Porque yo conozco una versión muy diferente a la que finalmente conocemos todos, pero no me parece relevante. Mi papá está muerto, la diferencia de quién lo haya matado no hace importancia. ¿Pero quién crees vos que fue? No, es un tema que no voy a comentar. ¿Y oficialmente quiénes fueron? Bueno, oficialmente fue la policía, oficialmente, si tú le preguntas a los Estados Unidos, fueron las fuerzas especiales de ellos. Si tú le preguntas a Colombia, fueron sus fuerzas especiales. Si tú le preguntas a los franceses, fueron los franceses. Vos sabés que yo vi el documental y lo recomiendo. Y hay una parte que realmente me impresionó, o sea, realmente te dan ganas de llorar, donde envías una carta a las víctimas de tu padre, o sea, a dos de las víctimas de tu padre. Me refiero a los hijos del ministro de Justicia, que es Lara Bonilla, ¿verdad? Y a los hijos del candidato a presidente de Colombia, Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán. Correcto. Quiero que podamos compartir una partecita del documental que les digo que si pueden entrar a internet lo vean, que es Los pecados de mi padre. Y esto hace referencia justamente a este encuentro, digamos, con los hijos de la víctima de su padre. Respetados Claudio, Juan Manuel, Carlos y Rodrigo, ¿cómo le describes a una familia a la que tu padre le causó tanto daño? ¿Qué le dices a unos jóvenes de tu misma edad y profundamente dolidos al respecto? ¿Cómo empezarías una conversación con alguien que lleva adentro un dolor tan legítimo? ¿Cómo puedes aún pedir perdón a una nación entera sin ofenderla? Además de pedirles perdón en nombre de tu padre y aún sabiéndote en la ignominia, ¿es eso acaso realmente suficiente? Soy consciente del daño que mi padre con sus actos le ocasionó al país y a la humanidad. Por una supuestamente lógica razón, yo debería ser el vengador de la muerte de mi padre. Y esa razón ha servido como alimento del odio contra mi persona y familia. Diariamente despierto en busca de la paz, porque lo que aprendí justamente de esta historia es que no creo que la violencia sea el camino o la excusa para nadie. La carta pues me pareció un gesto que había que responder. Y porque creo que él hizo el acercamiento y lo hizo con mucha sinceridad, que es una carta inteligente, es una carta bien escrita, es una carta donde una persona está hablando con su corazón. Rodrigo acepta acompañarnos a Argentina para conocerlo. Por ahora el encuentro debe ser secreto. Por este motivo lo organizamos en Tigre, un suburbio de Buenos Aires accesible solamente en lancha. A mí me pareció que era muy importante conversar contigo porque independientemente de lo que pudo pasar, los sentimientos no se pueden mezclar en personas, ¿sí me entiendes? Es muy difícil desligar todas estas cuestiones, hay apellidos de por medio, hay familias, hay seres queridos, está la terrible muerte de tu padre, finalmente estamos todos huérfanos, ¿me entiendes? Tú no has vuelto a Colombia, ¿no? No, yo nunca más volví. Finalmente, en una noche histórica en Bogotá, los hijos de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla se reúnen con el hijo de Pablo Escobar. Es difícil de todas maneras pensar en lo que estamos haciendo, no es fácil. Emocionalmente yo siento que es una cosa difícil, no es tan fácil sentarnos y hablar con la persona que no tiene culpa de nada, pero es el hijo de la persona que mató a nuestros padres. Juan Manuel, y se los digo a todos, lamento profundamente
lo que la familia de ustedes sufrió, lo mismo la de Rodrigo, tanta violencia y tanto dolor. Y yo estoy aquí para pedirles perdón y para mirarlo a los ojos a cada uno, justamente porque creo que así debe ser. Yo quería decir lo grato que fue ver ese gesto de acercarse a nosotros, de querer propiciar un encuentro que podría tener un significado importante para el país, creo. Mi papá siempre dijo que pues, todos somos víctimas del narcotráfico. O sea, usted evidentemente también es una víctima del narcotráfico y fue de las primeras víctimas también. Primero quería decir que nosotros hemos sentido que no tenemos nada que perdonarle, pues porque igual pues nosotros lo vemos como completamente ajeno a todo lo que significó pues Pablo Escobar, por una parte. Por otra, este encuentro, este gesto, para nosotros es el punto de partida de seguir buscando esa justicia y buscando esa verdad. Soy la única persona que puede hoy decir algo por la memoria de mi padre y creo en la justicia divina y donde sea que esté, creo que tiene que estar arrepentido de haber hecho lo que hizo. ¿Qué sentiste, Sebastián, cuando por primera vez te encontrás con el hijo de Lara Bonilla y después con los hijos ¿Cuál fue el sentimiento cuando pudiste tocarlo, verlo? Es algo indescriptible, es una emoción muy, muy poderosa. Sentía un terrible dolor abdominal, parecía que me habían metido una puñalada, creo que por el estrés, por los nervios del momento, por no encontrar las palabras correctas para saludarlos, para acercarme. De la misma dificultad que tuve para escribir la carta, era la misma que tenía para mirarlos a los ojos y pedirles perdón por los actos cometidos por mi padre. Entonces fue un dolor muy fuerte a nivel físico, que después de las reuniones terminaba superado, pero realmente nunca había estado tan nervioso, ni aun cuando firmé mi testamento para ir a una reunión de la que sabía que volvería sin vida. Cuando escribiste la carta, digamos, me comentabas fuera del aire que yo te dije, ¿vos escribiste la carta? Te pregunté, ¿vos? Porque realmente es una carta muy inteligente, de verdad, parece desde el corazón, en serio, por eso yo creo que motivó que ellos finalmente accedan a reunirse contigo. No son personas que puedan ser engañadas con palabras. Sí. Yo creo que ellos lo sintieron. Esto no es un extracto de la carta, porque me decías que la carta tiene como 6 páginas, ¿verdad? 5 en realidad. 5 páginas. ¿Te costó mucho escribir esa carta? Me costó horrores. Rompía todos los principios, no sabía ni cómo comenzar. Me parecía que decir hola o decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo podría ofenderlos. Entonces era muy, muy complejo. Nadie te educa ni te entrena para enfrentar este tipo de circunstancias y pedir perdón. Y pedir perdón. Normalmente estamos acostumbrados a vivir arraigados en el odio, enfermándonos de violencia y es una postura que a veces tristemente resulta más cómoda para muchos, pero el perdón es verdaderamente una acción de liberación, no perpetúas el dolor que ha causado el victimario en ti y en tu familia cuando logras perdonarlo y avanzar hacia otro futuro y te liberas del odio y las enfermedades que te producen. Cuando ellos también de una forma u otra te reconocen a vos como víctima, ¿verdad? Porque finalmente decíamos, ahora todos somos huérfanos. O sea, era una reunión de huérfanos. Víctimas y victimarios fueron asesinados, digamos, ¿verdad? Absolutamente. O sea, realmente nadie había ganado. Nadie había ganado a través de la violencia, absolutamente nadie había ganado. Hoy día, digamos, ¿sentís orgullo, rabia, amor? ¿Qué sentís cuando recordás a tu padre? Amor. Amor. Absoluto amor. Predomina el amor. Por encima de todas las cosas. Sí. El amor que yo tengo como hijo hacia mi padre no me permite cuestionarlo. No soy quien para eso. Soy simplemente un
una persona que quiere entender esta historia con la mayor sensatez, humildad, honestidad y transparencia posible, pero prevalece por encima de todas las cosas el amor y tengo la certeza de que mi padre se ha llevado eso a la tumba porque sabía que aún en los momentos en los que yo le manifestaba mi desacuerdo frente a su accionar, jamás lo abandoné y el hecho de que me haya cambiado la identidad no significa absolutamente nada. Es ridículo escuchar esos comentarios. Sencillamente, él sabe que estuve Era una cuestión de vida o él. muerte hacerlo. Él sabe que estuve con él en las peores de todas y que jamás quise abandonarlo. ¿Por qué nunca se te ocurrió seguir los caminos de tu padre? Era el más fácil para seguir de todos los caminos. Era el más fácil. Podías hacerlo. Todo lo podemos hacer. ¿Por qué decidiste no hacerlo? Porque aprendí las lecciones de la violencia e insultaría el legado de la vida si me dedico a ser Escobar 2.0. Me parece que no habría venido aquí a nada y no habría aprendido absolutamente nada que valga la pena. Si tu padre te pudiera escuchar en este mismísimo momento, luego de esta entrevista, ¿qué le dirías a tu padre? A ver? Que lo amo. Simplemente que lo amas. Exactamente. Termina el documental Los pecados de mi padre con una reflexión realmente interesante. Dice, han matado, palabras más, palabras menos, han matado a Pablo Escobar Gaviria, sin embargo, no acabó el narcotráfico ni acabó la violencia en Colombia. Su muerte, lastimosamente, no significó la paz en Colombia. ¿Qué crees vos como colombiano, como persona que vivió, como decís, esta situación? ¿Qué falta? A ver, ¿por qué, digamos, a pesar de que murió el gran, digamos, capo de todos los capos de la mafia en Colombia, como fue Pablo Escobar, sin embargo, digamos, continuó la violencia, continuó el narcotráfico? A ver, ¿qué habría que hacer en tu país para lograr la paz? Ya perdimos la cuenta en el mundo de cuántos anuncios han hecho las autoridades de que ahora sí el gran capo ha caído. Después de mi padre yo ya perdí la cuenta, todos los que seguían eran los responsables de ese 80% que el anterior había abandonado. Yo siento que, como lo sienten muchos grandes líderes mundiales, Bill Clinton, Jimmy Carter, etcétera, el mismo César Gaviria, Cardoso, bueno, tantas personalidades que coinciden en que la lucha contra las drogas ha fracasado, que hay que reanalizar todas las políticas que se han diseñado en torno a ellas, que lo único que han garantizado es la violencia que continúa vigente, indistinto del personaje, indistinto si es Pablo Escobar o Pedro o Juan. O sea, ¿vos crees que con la legalización de la droga, digamos, se acabaría con la violencia, el narcotráfico? Yo creo que la democracia tiene una tarea pendiente y es firmar la paz con las drogas. Desde tiempos inmemoriales la humanidad se ha drogado y no es a punta de pistolas que aprendemos matemáticas o a no drogarnos. ¿Sos pro legalización de la droga? Creo que hay una sola certeza en cuanto a la lucha contra las drogas y es que no ha funcionado. Hablando justamente para terminar, ¿tu papá consumía, aparte de traficar, él también consumía drogas? Solo marihuana. Solo marihuana. O sea, me comentabas fuera del aire que se fumaba un porro, o sea, y vos ya sabías cuándo porque se iba y él te lo decía. Siempre, nunca ocultó sus vicios ni nada delante de mí. No lo hacía delante, pero me decía, cuando yo me voy a caminar es porque me voy a fumar algo de marihuana. Y inclusive esta anécdota que vos nunca consumiste, Sebastián. En realidad él me explicó todas las drogas, me contó sus problemas, las adicciones que generaban, las alucinaciones que causaban, cómo podía reconocerlas. Me dio una clase magistral sobre el tema de las drogas, clases que no le dan a ningún chico en el colegio y que deberían, porque hay que educarnos sobre el tema de las drogas. Yo no me imagino a un niño más expuesto al mundo de las drogas que mi persona. Claro. Y desde ese lugar debo decir que mi padre cumplió una labor increíblemente exitosa porque me mantuvo fuera del deseo y me quitó la curiosidad porque me abrió las puertas a ese mundo con mucha responsabilidad como padre. Entonces creo que me educó de una manera en la que me mantuvo lejos de la curiosidad.
para mi vida, para mi mundo, las drogas en mi lugar estaban legalizadas y por tanto no había la curiosidad, no había el morbo, no había el deseo de probar y de estar ansioso por querer... Claro, vos tenías acceso y era legal en donde vos vivías. Y además tenía la confianza de mi padre para consumirla si lo quería. Y eso me mantuvo completamente alejado de la tentación, de aquello que te esconden, de aquello que te prohíben, de aquello que no te quieren mostrar, de aquello que es tabú todavía en nuestra sociedad. Yo veo que hay muchos padres que no tienen la capacidad de sentarse con sus hijos y que cuando lo hacen para hablar de las drogas lo hacen demasiado tarde. Tuve la oportunidad de conocer a una embajadora de Australia, le contaba esta historia y me decía, mi hijo tiene 11 años, y yo le dije, es tarde, ya tendrías que haber hablado hace un par de años con él acerca de las drogas, porque las drogas están llegando a las escuelas desde muy temprano. Se aprovechan de la ingenuidad de los chicos, de la desinformación que hay en torno a ellas y por supuesto son los futuros clientes en el negocio del narcotráfico que, dicho sea de paso, es exitoso a nivel económico gracias a la prohibición. Bueno, hoy día Sebastián Marroquín vive en Argentina con su mamá, su hermana, que viven en casa separada, y vos vivís con tu familia, digamos, en el sentido, tenés una esposa. Exacto. Y un hijo de 6 meses. Así es. ¿Tu esposa es colombiana también? Mexicana de nacimiento y colombiana de alma. Que vino contigo hace 20 años. 22. 22 años. Que estamos juntos. Que están juntos. ¿Tenía cuántos años ella y vos cuando? 13 tenía yo, 18 ella. 13 vos y 18 ella. Cuando comenzó todo. Comenzó todo y vienen juntos y bueno, y la vida continúa. Y aquí estamos. Hoy vivís, Sebastián, estudiaste arquitectura, también tenés otra profesión que Diseño es industrial. Diseño industrial. ¿Ejercés la arquitectura? Sí, sí, ejerzo la arquitectura, me dedico a las conferencias también para empresas, para instituciones gubernamentales. He visitado, invitado por varios gobiernos a escuelas para contar mi historia, para inspirar a los jóvenes a que conozcan esta historia, no con el ánimo de hacer una apología, sino todo lo contrario, con el ánimo de invitarlos a que se hagan conscientes de que la violencia y que no la repitan. De todas maneras, aparte de esto, tenés una marca de ropas, que es Escobar. Escobarenao.com. Y esto que, a ver, tiene que ver con lo de tu padre. Es una marca que ha sido... Escobar Henao. Henao con H. Henao, claro, el apellido de tu madre. Escobar Exactamente. Henao, sí. Es una marca que ha sido muy comentada por justamente el tipo de proyecto que estamos llevando adelante. Es un proyecto que busca hacer todas las prendas en la ciudad de Medellín, generar empleo en nuestra ciudad. No vendemos absolutamente ninguna de nuestras prendas en Colombia por respeto a las víctimas y al dolor. No queremos lucrarnos del dolor que ¿Y uno puede adquirirla por internet? ¿Cómo hace? Puedes adquirir por internet, pero no hay manera de que lleguen a Colombia. Ajá. Y enviamos mensajes de paz, son mensajes autocríticos sobre nuestra propia historia. Por ejemplo, pero con imágenes inclusive. Mostramos imágenes de mi padre, documentos y fotografías inéditas impresas de él. En la ropa. Impresas en la ropa y en las frases que están manuscritas con la letra original de mi padre. Enviamos mensajes como cómo pinta tu futuro, por ejemplo, cuando hablamos de su carnet universitario y lo ubicamos a él en ese momento en el que él fue rechazado para acceder a la educación. O sea, ¿qué decisiones tomarías tú como ser humano si el Estado te niega la posibilidad de educarte y de tener herramientas? O también una que tiene que ver con la licencia de conducción, decimos buen ritmo, pero camino equivocado. Bueno, ahí tenemos imágenes justamente de parte de alguna de las ropas que... Este, por ejemplo, es el certificado de carencia de antecedentes, donde le hacemos una pregunta que dice, ¿en qué andas? Piénsalo bien. Es como para invitar a la reflexión, al debate, pero no hacemos apología. No vas a encontrar nunca una prenda nuestra que tiene que ver con el deseo de buscar la imitación de la figura de mi padre. Por supuesto es mi papá, claro. Y me han tildado de miles de cosas por haber realizado este proyecto, pero creo que tiene una enorme capacidad de éxito y hemos recibido mensajes, por ejemplo, de muchas madres de México que está viviendo tanta violencia asociada con el narcotráfico hoy, sí. donde ellas encuentran en nuestra marca la esperanza de que
a través de la piel, a través del contacto con esta historia, con esta realidad y estas reflexiones de paz que escribimos en todos los lugares de nuestras prendas, en las etiquetas. No hay un lugar Solamente que esté se puede desperdiciado. comprar vía internet, no hay una tienda en Buenos Aires, nada. Hay una tienda en Chile, hay tiendas en Guatemala, en Nueva York, en México, en Austria. No tiendas nuestras, sino tiendas que la venden. Boutiques que venden. Y si no, buscamos en internet. Sí, así es. Bueno, realmente fue un placer conocerte, Sebastián. El placer ha sido todo mío y agradezco mucho a ti y a la linda gente del Paraguay por su hospitalidad, su amabilidad y su carisma y decencia conmigo. Bueno, y que ojalá realmente este ejemplo de paz y de perdón, que lo vimos en el documental, que lo recomiendo, en esta actitud tuya de poder pedir perdón sinceramente, y en la actitud de las víctimas de tu padre en conceder ese perdón, en realidad es un ejemplo demasiado importante que ojalá la sociedad pueda hacerlo. Lastimosamente fueron gestos muy importantes de seres humanos, por lo visto, muy buenos, que formaban parte de este gesto, pero que todavía la sociedad colombiana no ha podido, digamos, hacer este encuentro donde realmente haya gente que pida perdón, gente que dé el perdón y que a partir de esto se pueda lograr la tan ansiada paz. Y que sirva para la cotidianidad, para nuestras relaciones con la familia, con nuestros amigos y afectos más cercanos, porque si se pueden perdonar situaciones como esta, seguramente que las otras se van a ver reducidas en importancia frente a la magnitud de estos delitos y estos crímenes. Gracias nuevamente. Gracias a ti. Bueno, ahora sí, vamos a una brevísima pausa. Luego de la pausa continuamos con más Mina en Domingo.